Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Espero que se encuentren bien, espero que todo esté yendo bien en sus vidas. Y el día de ahora quiero hacer una introducción al libro El caso de la fe. Eh, este es la introducción a este libro, es el primer video de esta serie. Y anteriormente estuvimos viendo El caso de Cristo, el cual es un libro que escribió Lee Strobel. Este video va a ser eso, una introducción general a la serie y también al libro. Eh, pero para empezar hablando del libro anterior en el que estudiamos el caso de Cristo, el caso de Cristo, así se titula el libro, es del autor Lee Strobel, en el cual Lee Strobel le plantea preguntas a eruditos, expertos en el Nuevo Testamento, en la identidad de Cristo, a psicólogos, a un psicólogo, a historiadores, a filósofos, a un arqueólogo parece que es, al que le pregunta también. Ahí pueden verlos ustedes en el caso de Cristo. Hicimos el día de ayer, el último video que encontrarán antes de este es sobre la conclusión, sobre qué es lo que dictaminó la evidencia. Es un breve resumen de cada una de estas preguntas que tratamos. Entonces ahí vimos que la evidencia apunta a que sí, Cristo es el Hijo de Dios. No tenemos el hecho 100% cerrado, obviamente siempre hay preguntas, pueden dejarla en los comentarios también y con mucho gusto profundizamos en ellas. Sin embargo, la hipótesis más razonable es que Cristo en verdad es el Hijo de Dios. Y eso abre la puerta a que lo experimentemos cada uno de nosotros, a buscarlo en nuestra vida diaria. Ahora, toda esa evidencia ahí está. Sin embargo, siempre hay otras preguntas y eso es lo que Lee Strobel ahora va a tratar en ese libro, El caso de la fe. En este libro encontraremos preguntas como la siguiente. Bueno, son 8 objeciones las que él hace a la fe. Como quien dice, bueno, ya lo vamos a leer en la introducción, pero vendría siendo algo así como que, ok, Cristo es el Hijo de Dios, pero aún así tengo todas esas preguntas. Obviamente no las vamos a ver todas las preguntas que todos tendríamos en nuestra vida, pero sí son 8 objeciones que me parecen muy interesantes. La primera objeción es, puesto que existe la maldad y el sufrimiento, no existe un Dios amoroso. Esa es la objeción y esa es la que vamos a ver el día de mañana. Repito, primera objeción, esto solamente para que tengamos una idea de hacia dónde va a ir el libro. Primera objeción, puesto que existe la maldad y el sufrimiento, no existe un Dios amoroso. Segunda objeción, puesto que los milagros contradicen la ciencia, estos no son ciertos. Tercera objeción, la evolución explica la vida, así que Dios no hace falta. Esa me interesa bastante. Cuarta objeción, Dios no es digno de adoración si mata a niños inocentes. Esta creo que siempre está en nuestro medio, ¿verdad? Quinta objeción, es una ofensa decir que Jesús es el único camino hacia Dios. Sexta objeción, un Dios amoroso nunca torturaría a personas en el infierno. Séptima objeción, la historia de la iglesia está manchada con opresión y violencia. Y octava objeción, todavía tengo dudas, así que no puedo ser cristiano. Esas son las 8 objeciones que vamos a tratar. Mañana vamos a empezar con la primera, que es, puesto que existe la maldad y el sufrimiento, no existe un Dios amoroso. Lo que vamos a hacer es lo mismo que hicimos en el caso de Cristo. Plantear la pregunta, ver las preguntas que Lee Strobel le hizo al erudito, ver las respuestas del erudito, pero no quedarnos con lo que el erudito dice, sino que ir y ponerlo a prueba nosotros, investigar si es cierto lo que dice. Eso ya lo hicimos en el pasado, que si el erudito decía, bueno, tenemos tantos manuscritos, investigamos por nuestra cuenta y efectivamente tenemos esa cantidad de manuscritos, incluso teníamos un poco más de lo que el erudito dice en el libro. Entonces, manuscritos del Nuevo Testamento me refiero. Y así con todo. Es cierto que las personas que tienen problema psicológico pueden comportarse de ese modo. Sí, es cierto. Entonces, lo mismo haremos en eh, en este libro. Escuchar las objeciones de Lee Strobel, escuchar la respuesta e investigarlo por nuestra propia cuenta. Así que, dicho eso, en este capítulo voy a leer la introducción del libro tal cual la ha escrito Lee Strobel.
Les invito a que ustedes vayan y compren el libro, está en Amazon. Yo lo tengo en Kindle, se me hace más práctico, es más barato también, y así lo puedes tener en todos tus dispositivos. Procedo a leer el capítulo tal como está porque cuenta unas historias muy fascinantes que creo que pueden ayudarnos mucho. Y si algo tiene Lee Strobel es que él es un gran autor, es un gran escritor y sus entrevistas son muy buenas. Entonces, empezamos con la introducción, el reto de la fe, que creo que es el título que lleva, tiene el número 0 porque vamos a empezar mañana con el primer capítulo, esta es la introducción, así que para mí vendría a ser el número 0. Y dice de la siguiente manera, la introducción. Él hace aquí, pone dos frases que son muy interesantes, las voy a leer, no sé si las voy a ir leyendo conforme vayamos avanzando los capítulos, pero pone una frase de George Smith, creo que fue un ateo, dice, el teísmo cristiano debe rechazarlo cualquier persona que tenga el mínimo de respeto a la razón. Eh, Creo que sí, se nota que es un ateo. Por otro lado, Charles Colson, un cristiano, dijo, la fe cristiana no es un salto irracional. Si se examina con objetividad, las afirmaciones de la Biblia son proposiciones racionales bien respaldadas por la razón y la evidencia. Bien, ahora sí vamos con la introducción. William Franklin Graham se balanceó al aferrarse a ambos lados del podio. Tenía 80 años y luchaba con la enfermedad de Parkinson, pero fijó su vista intensamente en la muchedumbre dentro del RCA Dome, el domo de RCA, en Indianápolis, y habló con una voz serena y contundente. No había señas de titubeo, inseguridad ni ambigüedad. Su sermón, en esencia, fue el mismo mensaje sencillo y directo que predicó durante 50 años. Se refirió al caos y la violencia alrededor del mundo y, en especial, a la angustia, el dolor y la confusión en el corazón de las personas. Habló sobre el pecado, el perdón, la redención, la soledad, la desesperación y la depresión que derriba a tanta gente. Todos queremos ser amados, dijo con su acento típico de Carolina del Norte al acercarse a la conclusión de su charla. Todos queremos que alguien nos ame. Bueno, quiero decirles que Dios los ama tanto que nos dio su Hijo para morir en la cruz por nuestros pecados. Y los ama tanto que llegará a ustedes, cambiará la dirección de sus vidas y los hará nuevas personas, sin importar quiénes sean. ¿Están seguros de que conocen a Cristo? Llega un momento en el cual el Espíritu de Dios los condena, llama, les dice que abran sus corazones y les asegura su relación con Dios. Y centenares de ustedes aquí esta noche no están seguros. Les gustaría estar seguros. Les gustaría irse de aquí esta noche sabiendo que, si murieran en el camino a su casa, estarán preparados para encontrarse con Dios. Así es que los instó a que vinieran, y lo hicieron. Primeramente, llegó la gente poco a poco, y después las compuertas se abrieron y se llenaron los espacios vacíos frente a la plataforma con individuos, parejas y familias enteras. Poco después estaban hombro con hombro. La multitud daba vueltas hacia los lados de la plataforma, cerca de 3000 en total. Algunos lloraban, dominados por una triste convicción, otros miraban hacia abajo, todavía sufriendo con vergüenza sus pasados. Muchos sonreían de oreja a oreja, liberados. Finalmente, la casa feliz. Una mujer casada se expresó: mi mamá murió de cáncer cuando yo era joven y en ese tiempo pensé que Dios me estaba castigando, le dijo a un consejero. Hoy me doy cuenta de que Dios me quiere. Es algo que ya sabía, pero que no podía comprender en realidad. Esa noche llegó la paz a mi corazón. ¿Qué es fe? No habría hecho falta definírselo a esta gente en esa calurosa noche de junio. La fe era casi palpable para ellos. Extendían sus brazos hacia Dios casi como si esperaran abrazarlo físicamente. La fe los limpió de la culpabilidad que los oprimía. Reemplazó el abatimiento con la esperanza. Los inyectó con una nueva dirección y nuevo propósito. Les abrió el cielo. La fe era como agua fría que impregnaba sus almas sedientas. Sin embargo, la fe no siempre es tan fácil, aun para personas que la desean con desesperación. Algunas personas tienen hambre de seguridad espiritual, pero algo las detiene en experimentarla. Desean probar esa clase de libertad,
pero los obstáculos bloquean su paso. Las objeciones los abruman, las dudas los ridiculizan, sus corazones quieren volar hacia Dios, pero el intelecto los mantiene bien atados. Ven por la televisión el reportaje de las multitudes que fueron al frente a orar con Billy Graham y niegan con la cabeza. Si todo fuera tan simple, se dicen con un suspiro, si al menos no hubiera tantas preguntas. Para Charles Templeton, irónicamente, una vez buen amigo y compañero de Billy Graham en el púlpito, las preguntas referentes a Dios se convirtieron con dureza en oposiciones amargas hacia el cristianismo. Así como Graham, Templeton una vez habló con poder a las muchedumbres en inmensos estadios y les pidió a las personas que se entregaran a Jesucristo. Algunos hasta predijeron que Templeton apagaría a Graham como evangelista. Sin embargo, eso fue hace mucho tiempo. Eso sucedió antes de las preguntas que lo paralizaron. Hoy, la fe de Templeton, repetidas veces perforada por dudas persistentes y obstinadas, se esfumó, quizá para siempre. Bueno, quizá. De la fe a la duda. Transcurría el año de 1949. Billy Graham, de 30 años, no se había percatado de que estaba al borde de que le catapultaran a la fama e influencia mundial. Es irónico que mientras se alistaba para su campaña de avance importante en Los Ángeles, se encontró luchando con inseguridad, no sobre la existencia de Dios ni la divinidad de Jesús, sino sobre los aspectos fundamentales de que si podía confiar en lo que le decía su Biblia. En su autobiografía, Graham dijo que sentía como si estuviera en el potro de la tortura. Hablándolo hacia Dios estaba Henrietta Mears, la brillante y compasiva educadora cristiana que tenía un gran entendimiento de la erudición moderna y una gran seguridad en la veracidad de las escrituras. Del otro lado le tiraba a su compañero y colega en la predicación Charles Templeton, de 33 años de edad. Según Templeton, se hizo cristiano 15 años atrás cuando descubrió que se hacía cada vez más de su estilo de vida con los empleados de deportes de los Toronto Globe. Después de una noche en un tugurio de mala fama, sintiéndose despreciable y mezquino, se fue a su cuarto y se arrodilló delante de su cama en la oscuridad. De pronto, recordó más tarde, fue como si una cobija negra me hubiera caído encima. Un sentido de culpabilidad dominó toda mi mente y cuerpo. Las únicas palabras que se me ocurrieron eran: Señor, baja, baja. Y luego, poco a poco, un peso comenzó a subir, un peso tan pesado como yo. Esto pasó a través de mis piernas, mi torso, mis brazos y hombros y se desprendió. Un calor inefable comenzó a recorrerme el cuerpo. Era como si una luz se prendiera en mi pecho y me limpiaba. Casi no me atrevía a respirar, temiendo alterar o terminar el momento, y me oí susurrando con suavidad una vez tras otras: gracias, Señor, gracias, gracias, gracias. Más tarde, ya en la cama, yacía en silencio en medio de una radiante, sobrecogedora e irresistible felicidad. Después de abandonar el periodismo por el ministerio, Templeton se encontró con Graham en 1945 en una actividad. Eran compañeros de cuarto y de viaje durante una gira por Europa, alternándose en el púlpito mientras predicaban en las concentraciones. Templeton fundó una iglesia que pronto sobrepasó los 1,200 asientos del santuario. La revista American Magazine dijo que él había establecido un nuevo nivel para la evangelización masiva. Su amistad con Graham creció. Es uno de los pocos hombres que he querido en mi vida, le dijo Graham a un biógrafo en cierta ocasión. Sin embargo, las dudas pronto comenzaron a corroer a Templeton. Pasé por una experiencia de conversión como un joven increíblemente novato, recordó más tarde. Me faltaban las habilidades intelectuales y la preparación teológica requerida para afianzar mis creencias, cuando, inevitablemente, las preguntas y las dudas comenzaron a plagarme. Mi razonamiento comenzó a desafiar y a veces a refutar las creencias centrales de la fe cristiana. Un triunfo de fe. Ahora estaba el escéptico Templeton, un contrapunto para la gran fe de Henrietta Mears, apartando a su amigo Billy Graham de sus constantes garantías de que las escrituras son dignas de confianza. Billy, estás atrasado 50 años, argumentaba. La gente ya no acepta la Biblia como inspiración de la manera que lo haces. Tu fe es demasiado simple. Templeton parecía que ganaba al alar la cuerda. Si no dudaba exactamente, Graham recordaba, sin duda me perturbaba. Él sabía que, si no podía confiar en la Biblia, no seguiría adelante. La campaña de Los Ángeles, la actividad que abriría la puerta al ministerio mundial de Graham, se balanceaba.
Graham buscó respuestas en las escrituras, oró, meditó. Por fin, en una penosa caminata a la luz de la luna por las montañas de San Bernardino, todo llegó a su clímax. Agarrando una Biblia, Graham cayó de rodillas y confesó que no era capaz de responder algunas de las preguntas filosóficas y psicológicas que les hacían Templeton y otros. Trataba de mantenerme al nivel con Dios, pero algo quedaba sin decirse, escribió. Al final, el Espíritu Santo me liberó para que lo hiciera. Padre, aceptaré esto como tu palabra, por fe. Permitiré que mi fe pase más allá de mis preguntas y dudas intelectuales y creeré que esto es tu palabra inspirada. Levantándose con lágrimas en los ojos, Graham dijo que sentía el poder de Dios como nunca antes. No todas mis preguntas recibieron respuesta, pero había cruzado un gran puente, dijo. En mi corazón sabía que había peleado una batalla espiritual y la había ganado. Para Graham, este fue un momento esencial. Para Templeton, sin embargo, fue una vuelta de hechos amargos y desilusión. Cometió suicidio intelectual a cerrar su mente, declaró Templeton. La emoción que más sintió hacia su amigo era lástima. Ahora, en diferentes caminos, sus vidas comenzaron a divergir. La historia sabe lo que le pasaría a Graham en los años sucesivos. Se convertiría en el evangelista más persuasivo de los tiempos modernos y uno de los hombres más admirados en el mundo. ¿Qué sería de Templeton? Destruido por las dudas, renunció al ministerio y regresó a Canadá, donde se convirtió en comentarista y novelista. El razonamiento de Templeton le arrebató la fe. Sin embargo, ¿son en verdad compatibles la fe y el intelecto? ¿Será posible ser un pensador y un cristiano creyente de la Biblia al mismo tiempo? Algunos no lo creen. La razón y la fe se oponen, son términos mutuamente excluyentes. No hay reconciliación ni término medio, asevera el ateo George Smith. Fe es creencia sin la razón, o a pesar de la razón, dice él. El educador cristiano Bingham Hunter adopta un punto de vista opuesto. Fe, dijo él, es una reacción a la evidencia de la autorrevelación de Dios en la naturaleza, las escrituras y su Hijo resucitado. Para mí, recuerden, estoy leyendo las palabras de Lee Strobel. Para mí, después de vivir gran parte de mi vida como un ateo, lo que menos quiero es una fe genuina fabricada sobre una base de papel delgado con fantasías e ilusiones. Necesito una fe que es lógica con el razonamiento, no contradictoria a ello. Necesito creencias basadas en la realidad y no desprendidas de ella. Necesito averiguar de una vez y por todas si la fe cristiana es capaz de enfrentar el análisis. Ya era tiempo de que hablara cara a cara con Charles Templeton. De pastor a agnóstico. A unos 805 kilómetros hacia el norte de donde Billy Graham presentaba su campaña de Indianápolis, encontré a Templeton en un alto y moderno edificio de un vecindario de clase media en Toronto. Tomé el elevador hacia el piso 25, fui a la puerta que decía ático y usé la aldaba para llamar. Bajo mi brazo, recordemos que estoy leyendo las palabras de Lee Strobel de la introducción del libro El caso de la fe. Les invito a que ustedes lean el libro por su propia cuenta, pero ahorita estoy leyendo la introducción. Bajo mi brazo, dice Lee, llevaba un ejemplar del último libro de Templeton, el título del cual no dejaba lugar a dudas referente a su perspectiva espiritual. Se titula Farewell to God, My Reason for Rejecting the Christian Faith. Despedida a Dios, mi razón para rechazar la fe cristiana. El a menudo sarcástico libro busca cómo aplastar las creencias cristianas y las ataca con pasión por ser anticuadas, demostrablemente falsas y con frecuencia en sus diversas manifestaciones perjudicial a los individuos y la sociedad. Eso es lo que dice Templeton. Templeton saca una variedad de ilustraciones mientras se esfuerza para dañar la fe en el Dios de la Biblia. Sin embargo, me impresionó especialmente un pasaje conmovedor en el que indicaba los horrores de la enfermedad del Alzheimer al describir en detalles apasionantes la forma terrible en que despoja a las personas de su identidad al corromper la mente y la memoria. Demandaba cómo un Dios compasivo permitía esa espantosa enfermedad que torturaba a sus víctimas y seres queridos. La respuesta, concluyó, es simple. La enfermedad de Alzheimer no existiría si hubiera un Dios amante. Y porque existe, eso es parte de la evidencia convincente de que Dios no existe. Para alguien como yo, con la familia de la esposa que ha pasado por los horribles estragos de la enfermedad del Alzheimer, ese argumento estaba lleno de
un gran impacto emocional, dice Lee Strobel. No sabía qué esperar mientras aguardaba en el umbral de la casa del Templeton. ¿Sentiría resentimiento hacia Billy Graham? ¿Permitiría llevar a cabo nuestra entrevista? 2 días antes, cuando consintió en una breve conversación telefónica, dijo vagamente que su salud no era buena. Madeline Templeton, que acababa de atender las flores en su jardín de la azotea, abrió la puerta y me saludó con afecto. Sé que viene desde Chicago, dijo ella, pero siento decirle que Charles está muy enfermo. ¿Podría regresar en otra ocasión?, ofrecí. Bueno, veamos cómo se siente, dijo ella, y me condujo por una escalinata alfombrada en rojo hacia su lujoso apartamento, con 2 caniches grandes y juguetones a sus tobillos. Ha estado durmiendo. En ese momento, su esposo de 83 años salió de la habitación. Vestía una ligera bata marrón oscuro sobre el pijama de color similar. Llevaba chinelas negras. Su ralo y canoso cabello estaba un poco despeinado. Se veía demacrado y pálido, a pesar de que sus ojos azul gris parecían atentos y expresivos. Con educación extendió su mano para que la estrechara. Por favor, discúlpeme, dijo, aclarando su garganta, pero no estoy bien. Luego agregó en forma de aclaración: lo cierto es que me estoy muriendo. ¿Qué pasa?, pregunté. Casi me caigo para atrás por su respuesta. La enfermedad de Alzheimer, contestó. Pensé en lo que escribió referente al Alzheimer como la evidencia de la inexistencia de Dios. De pronto comprendí por lo menos algunas de las motivaciones para su libro. La he tenido, veamos, serán ya 3 años, dijo, frunciendo el ceño y volviéndose hacia su esposa para que le ayudara. ¿Es así, Madeline? Ella afirmó con la cabeza. Sí, querido, 3 años. Mi memoria no es lo que era. Y, como sabe, el Alzheimer siempre es fatal. Siempre. Suena melodramático, pero la verdad es que estoy condenado. Tarde o temprano me matará. Sin embargo, primero se llevará mi mente, dijo intentando sonreír. Me temo que ya comenzó. Madeline puede atestiguarlo. Mire, siento importunar, dije. Si no se siente bien para hacerlo. No obstante, Templeton insistió. Me guió hacia su sala, brillantemente decorada en un estilo contemporáneo e inundado de luz solar de la tarde que irrumpía a través de las puertas de cristal y ofreciendo una vista panorámica de la ciudad. Nos sentamos uno al lado del otro en butacas con almohadones y en minutos Templeton parecía haberse armado de nueva energía. Me supongo que quiere que le explique cómo fui del ministerio al agnosticismo, dijo. Con eso, procedió a describir los hechos que lo llevaron a despojarse de su fe en Dios. Eso era lo que había esperado. Sin embargo, nunca me hubiera imaginado cómo terminaría nuestra conversación. El poder de un retrato. Templeton estaba ahora completamente comprometido. En ocasiones podía ver evidencia de su Alzheimer, como cuando no recordaba en una secuencia de hechos o cuando repetía lo dicho. No obstante, casi siempre hablaba con elocuencia y entusiasmo, usando un vocabulario impresionante, subiendo o bajando su rica y contundente voz para enfatizar. Tenía un tono aristocrático y a veces sonaba casi teatral. ¿Fue algo en particular que causó que perdiera su fe en Dios?, pregunté al comenzar. Fue una fotografía en la revista Life, dijo, al fin, después de pensar por unos instantes. ¿De veras?, dije. ¿Una fotografía? ¿En qué forma? Achicó sus ojos un poco y miró hacia un lado como si viera la fotografía otra vez y reviviera el momento. Fue una fotografía de una mujer negra en África del Norte, explicó. Sufrían una sequía devastadora y sostenía a su bebé muerto en sus brazos, mirando al cielo como en espera de una respuesta. La miré y pensé, ¿es posible creer que hay un amoroso y preocupado creador cuando lo único que esta mujer necesitaba era lluvia? Al enfatizar la palabra lluvia, enarcó sus tupidas y canosas cejas y levantó sus brazos al cielo como en espera de una respuesta. ¿Cómo un Dios amoroso le haría esto a esa mujer?, imploró, imponiéndose más animado, y se movió hacia el borde de su butaca. ¿Quién controla la lluvia? Yo no, ni usted tampoco. Él sí, eso era lo que creía. Sin embargo, cuando vi esa fotografía, de inmediato supe que no era posible que esto pasara si existía un Dios amoroso. De ninguna manera. ¿Quién más que un demonio destruyó un bebé y casi mata a su madre con agonía, cuando lo único que se necesitaba era lluvia? Hizo una pausa, dejando que la pregunta flotara pesadamente en el aire. Luego se acomodó hacia atrás en su butaca. Ese fue el momento culminante, dijo. Después comencé a pensar más en que el mundo era la creación de Dios,
Comencé considerando las plagas que pasaban a través de las partes del planeta matando indiscriminadamente, casi siempre con dolor, a toda clase de personas, los comunes y corrientes, los decentes y los muy malos. Y comprendí con la claridad de un cristal que no es posible para una persona inteligente creer que hay una deidad que ama. Templeton tocaba un asunto que me había disgustado por años. En mi carrera de periodista no solamente vi fotografías de sufrimiento intenso, con frecuencia era un observador de primera fila de los puntos vulnerables de la vida en que la tragedia y el sufrimiento pululaban. Ciudades importantes de Estados Unidos corrompidas, mugrientos barrios marginales de la India, la cárcel del condado Cook y las principales penitenciarías, los que viven en los hospicios para desamparados, toda clase de escenas de desastres. Más de una vez mi mente se tambaleó al tratar de reconciliar la idea de amar a Dios con la depravación, los dolores del corazón y las angustias ante mis ojos. Templeton aún no había terminado. Luego mi mente se fue a todo el concepto del infierno. Dios mío, dijo él con su voz llena de asombro, no podría sostener la mano de alguien en un fuego por un momento, ni un instante. ¿Cómo podría un Dios amoroso, solo porque uno no le obedece y hace lo que quiere, torturarlo para siempre sin permitirle que se muera, sino que siga en ese dolor por la eternidad? No hay criminal que haga esto. Así es que estas fueron las primeras dudas que tuvo, preguntó. Antes de eso, me asaltaban muchísimas más preguntas. Había predicado a cientos de millares de personas el mensaje antitético, y luego encontré con consternación que ya no lo admitía. Creerlo sería negar el cerebro que me dieron. Comprendí que estaba en el error, de manera que decidí dejar el ministerio. En esencia, así fue como me volví agnóstico. Defina qué quiere decir con eso, dije, ya que varias personas han ofrecido diferentes interpretaciones de ese término. El ateo dice que no hay Dios, replicó. El cristiano y judío dice que hay un Dios. El agnóstico dice, no lo puedo saber. No, no lo sé, pero no lo puedo saber. Nunca presumiría de decir rotundamente que no hay un Dios. No lo sé todo, no soy la personificación de la sabiduría. Sin embargo, me es imposible creer en Dios. Titubeé para hacerle la siguiente pregunta. A medida que envejece, comencé en un tono tentativo, y al enfrentarse con una enfermedad que es siempre fatal, se preocupa por estar equivocado, interrumpió y sonrió. No, ¿por qué no? Porque he pasado una vida entera pensando en eso. Si esto fuera una solución simplista lograda por un capricho, sería diferente. No obstante, es imposible para mí, imposible creer que hay algo o una persona o ser que se pueda describir como un Dios adorable que permitiría lo que pasa en nuestro mundo a diario. ¿Le gustaría creer? Pregunté. Por supuesto, exclamó. Si pudiera, lo haría. Tengo 83 años de edad, tengo Alzheimer, me estoy muriendo por el amor de Dios. Aún así, he pasado mi vida pensando en esto y no voy a cambiar ahora. Hipotéticamente, si alguien viniera y me dijera, mira, viejo, estás enfermo por castigo de Dios, puesto que te negaste a continuar en el camino en el cual andabas, ¿haría esto que las cosas fueran diferentes para mí? No, no, no puede haber en nuestro mundo un Dios amoroso, declaró con énfasis para sí mismo. Luego fijó en mí sus ojos. No puede ser. La ilusión de la fe. Templeton se pasó los dedos por el cabello. Había estado hablando en tonos inflexibles y podía observar que se estaba cansando. Quería estar sensible a su condición, pero tenía otras pocas preguntas que quería lograr. Con su permiso, seguí. Mientras hablamos, Billy Graham está en medio de una serie de reuniones en Indiana, le dije a Templeton. ¿Qué les diría a las personas que dieron el paso para poner su fe en Cristo? ¿Por qué interferiría yo del todo en sus vidas? Respondió, respondió Templeton abriendo bien sus ojos. Si una persona tiene fe y la hace mejor, yo lo apoyo aunque crea que está loca. Después de ser un cristiano, sé lo importante que es para la vida de las personas, de cómo altera sus decisiones, cómo les ayuda a lidiar con problemas difíciles. Para la mayoría de las personas es una bendición. Pero, ¿será porque hay un Dios? No, no lo es. La voz de Templeton era implacable y, sin embargo, las consecuencias de lo que decían eran del todo condescendientes. Es eso de lo que se trata la fe, engañarse a uno mismo para convertirse en una mejor persona, convencernos de que hay un Dios a fin de motivarnos a subir la moral un grado o dos, abrazar un cuento de hadas para dormir mejor en la noche. No, gracias, pensé. Si eso es fe, no me interesaba.
¿Y qué del mismo Billy Graham? Pregunté. En su libro usted dice que siente lástima por él. Ah, no, no, insistió contradiciendo sus escritos. ¿Quién soy yo para sentir lástima por lo que otro hombre cree? Quizá me pese por él, si me permite ponerlo en esta forma, porque ha cerrado su mente a la realidad, pero que le desee el mal, de ninguna manera. Templeton miró hacia una mesa de vidrio cercana donde estaba la autobiografía de Billy Graham. Billy es oro puro, destacó con afecto. No hay fingimiento ni falsedad en él. Es un ser humano de primera. Billy es profundamente cristiano. Es producto genuino, como dicen. Cree con sinceridad, sin duda alguna. Es lo más sano y fiel que alguien puede ser. ¿Y qué de Jesús? Quería saber lo que Templeton pensaba de la base del cristianismo. ¿Cree que Jesús vivió alguna vez? Pregunté. No hay duda, llegó la respuesta rápida. ¿Creía él que era Dios? Eso era lo último que se le hubiera ocurrido, dijo negando con la cabeza. ¿Y sus enseñanzas? ¿Admiró lo que enseñó? Bueno, él no era muy buen predicador, lo que decía era muy sencillo, no lo pensaba mucho, no sufría por la enorme pregunta que hay que hacer, la cual es, ¿hay un Dios? ¿Cómo puede alguien creer en un Dios que hace o permite lo que sucede en el mundo? ¿Es esa la forma en la que evalúa a este Jesús? Esta, al parecer, era la siguiente pregunta lógica, pero yo no estaba preparado para la respuesta que provocaría. El atractivo de Jesús. El lenguaje corporal de Templeton se suavizó. Fue como si de pronto se sintiera tranquilo y cómodo al hablar de un viejo y querido amigo. Su voz, la que en ocasiones demostró un lado áspero y radical, ahora tomó un tono melancólico y de reflexión. Era bien visible que bajaba la guardia, así que habló con un ritmo pausado, casi con nostalgia, escogiendo sus palabras con cuidado mientras hablaba de Jesús. Él era, comenzó Templeton, el mejor ser humano que ha existido. Era un genio moral, su sentido de ética era único, era intrínsecamente la persona más sabia con la que me he encontrado en mi vida o mis lecturas. Su entrega fue total y lo llevó a la muerte, todo en detrimento del mundo. ¿Qué podría uno decir de él excepto que era una forma de grandeza? Suena como que en realidad lo apreciaba, dije asombrado. Bueno, sí, él es lo más importante en mi vida, llegó su respuesta. Después, titubeando como en busca de la palabra adecuada, dijo, yo sé que debe sonar extraño, pero tengo que decirlo, lo adoro. No estaba seguro de cómo reaccionar. Usted lo dice con cierta emoción, dije. Bueno, sí, todo lo bueno que sé, todo lo decente que sé, todo lo puro que sé, lo aprendí de Jesús. Sí, sí, y fuerte. Solo mire a Jesús. Castigó a la gente, sintió ira. Las personas no creen que era así, pero no leen la Biblia. Su ira era santa. Se preocupaba por los agobiados y explotados. No hay duda que tenía los más altos principios morales, no la más mínima hipocresía, la mayor compasión de cualquier ser humano en la historia. Han habido muchas otras personas maravillosas, pero Jesús es Jesús. Entonces, ¿haría bien el mundo en imitarlo? Ah, Dios mío, sí. He tratado y tratar es hasta donde puedo llegar de actuar como creo que lo hizo él. Eso no quiere decir que podría leer su mente, porque una de sus cosas más fascinantes era que a menudo hizo lo opuesto a lo que esperaba uno. De repente, Templeton cortó sus pensamientos. Hubo una corta pausa, casi como que no estaba seguro de si debía continuar. Ah, pero no, dijo despacio. Es el más. Paró y luego comenzó de nuevo. Según mi punto de vista, es el ser humano más importante que existió. Fue entonces cuando Templeton pronunció las palabras que nunca esperé oír de él. Y si pudiera decirlo, dijo mientras su voz comenzaba a flaquear, yo lo extraño. Con eso, las lágrimas inundaron sus ojos. Viró su cabeza y miró hacia abajo, levantando su mano izquierda para ocultarme su cara. Sus hombros se estremecían por el llanto. ¿Qué pasaba? ¿Era esto una ojeada a la franqueza de lo profundo de su alma? Me sentía atraído hacia él y quería consolarlo. Al mismo tiempo, el periodista en mí quería acabar hasta el centro de lo que ocasionaba esta reacción. ¿Por qué lo extrañaba? ¿Cómo lo extrañaba? ¿De qué forma? Le pregunté con suavidad. Templeton luchó para calmarse, suspiró muy hondo y se secó las lágrimas. Después de unos pocos minutos embarazosos, agitó su mano en forma de rechazo. Finalmente tranquilo, pero inflexible, insistió. Basta de eso. Se inclinó hacia adelante para tomar su taza de café, tomó un sorbo, sosteniendo la taza con fuerza en ambas manos como si extrajera el calor de ella. Era obvio que quería pretender que esta simple mirada a su alma nunca había sucedido.
Sin embargo, no pude dejarlo así, ni podía pasar por alto las importantes objeciones, pero sinceras, referentes a Dios. No cabe duda que demandaban una respuesta, para él, así como también para mí. Rumbo a las respuestas. Recordemos que aquí yo estoy leyendo la introducción del libro, estoy leyendo las palabras de Lee Strobel tal cual él escribió. Ahora sí, rumbo a las respuestas. Poco después de la entrevista con Charles Templeton, mi esposa Leslie y yo comenzamos un viaje en un auto hacia Chicago, pasando gran parte de la trayectoria en una discusión animada referente a mi enigmático encuentro con el ex evangelista. Francamente, necesitaba algún tiempo para procesar la experiencia. Fue una entrevista poco usual, desde el firme rechazo a Dios hasta el deseo emocional de volverse a relacionar con el Jesús que veneraba antes. Al parecer simpatiza de veras con Templeton, comentó Leslie en cierto momento. Sí, dije. La verdad es que me conmovió. Está hambriento de fe. Esto lo admitió. Como alguien al borde de la muerte, tiene todo el incentivo para querer creer en Dios. Hay una atracción innegable hacia Jesús que sin duda viene de muy adentro. Sin embargo, también existen esas formidables barreras intelectuales que se interponen directamente en su camino. Al igual que en Templeton, siempre luché con preguntas. En mi antiguo papel como editor de asuntos legales del Chicago Tribune, me destaqué por hacer lo que llamo las objeciones. Sí, pero, sí, podía ver que la evidencia de un juicio apuntaba hacia cierto veredicto, pero, ¿qué de esas contradicciones o fallas o vínculos débiles? Sí, el lado acusador quizá hubiera presentado un caso convincente de la culpabilidad del demandado, pero, ¿qué de su coartada o la falta de huellas digitales? Así de cierta fue mi investigación sobre Jesús. Comencé como un ateo, convencido por completo de que Dios no creó personas, pero éstas crearon a Dios en un patético esfuerzo para explicar lo desconocido y aminorar el abrumador temor a la muerte. Mi libro anterior, El caso de Cristo, describe mi examen de casi 2 años de la evidencia histórica que me condujo al veredicto de que Dios en realidad existe y de que Jesús es en verdad su único hijo. Véase el libro, El caso de Cristo. Pueden encontrarlo en Playbooks. Yo ahí lo encontré, no está en Amazon Kindle. Creo que lo pueden comprar físico en Amazon y me imagino que en librerías también. E igual les invito a que vayan y vean los videos de la serie El caso de Cristo acá en este canal. Así se llama la lista de reproducción, El caso de Cristo. Y están numerados. Creo que están ordenados también. Bueno, los fui subiendo conforme van los capítulos, ¿verdad? Del 1 al 14 creo yo que son capítulos y el 15 es la conclusión. Bien, sigo con la introducción de El caso de la fe. Y en esta introducción, el reto de la fe. Sin embargo, esto no fue suficiente para solucionar del todo el asunto para mí. Quedaban todavía esas objeciones que molestaban. Sí, veía cómo la evidencia histórica de la resurrección de Jesús respaldaba el veredicto de que es divino. Pero, ¿qué de la ráfaga de problemas que plantea? A esos enigmas les llamo los 8 grandes. Si hay un Dios amoroso, ¿por qué gime este mundo bajo tanto sufrimiento y maldad? Bueno, esto es lo que vamos a ver en este libro. Lo vuelvo a repetir los capítulos que leí al inicio del video, creo que los leí. Si hay un Dios amoroso, ¿por qué gime este mundo bajo tanto sufrimiento y maldad? Si los milagros de Dios contradicen la ciencia, ¿cómo cualquier ser racional cree que son verdaderos? Si es cierto que Dios creó el universo, ¿por qué la evidencia convincente de la ciencia obliga a tantos a concluir que el proceso sin guía de la evolución responde por la vida? Si Dios es moralmente puro, ¿cómo autoriza la matanza de niños inocentes según dice el Antiguo Testamento? Si Jesús es el único camino al cielo, ¿qué le pasa a los millares de personas que nunca escucharon de él? Si Dios se preocupa por las personas que creó, ¿cómo envía a tantas de ellas a una eternidad de tortura en el infierno, solo porque no creyeron las cosas apropiadas acerca de él? Si Dios es el supremo supervisor de la iglesia, ¿por qué ésta ha tenido tanta hipocresía y brutalidad a través de las edades? Si todavía estoy plagado de dudas, ¿es aún posible que sea cristiano? Esas son las preguntas que con más frecuencia se plantean acerca de Dios. A decir verdad, fueron algunos de los asuntos específicos discutidos con Charles Templeton en mi entrevista con él y en su libro. Y como con Templeton, estos obstáculos también se interpusieron en forma firme entre la fe y yo. Triunfo sobre las objeciones. Aunque podía relacionarme con muchas de las objeciones que Templeton sacó a la luz, no fui tan ingenuo como para aceptar cada una de ellas al enfrentarlas. Estaba claro que algunos de sus obstáculos de fe no debían ser del todo impedimentos. Por ejemplo,
Templeton estaba de plano equivocado referente a Jesús al considerarlo como un simple ser humano. Aunque usted regresara a la más antigua y primitiva información referente a él, los datos no se contaminaron por acontecimientos legendarios. Se da cuenta que sin duda el mismo Jesús se vio en términos trascendentales, divinos y mesiánicos. Es más, aquí hay una ironía. Los propios documentos históricos en los que Templeton se basa para su información referente a la inspiradora vida moral de Jesús son exactamente los mismos que repetidas veces afirman su deidad. De modo que, si Templeton está dispuesto a aceptar esa exactitud referente al carácter de Jesús, también debe considerar los dignos de confianza cuando sostienen que Jesús afirma ser divino y luego apoya esa afirmación al resucitar de entre los muertos. Además, la resurrección de Jesús no puede ser una leyenda, como alegaba Templeton. El apóstol Pablo preservó un credo de la iglesia primitiva basado en narraciones de testigos oculares de la resurrección de Jesús y que varios eruditos fechan en los 24 a 36 meses después de la muerte de Jesús. Eso es demasiado prematuro como para que la mitología contaminara el registro. Lo cierto es que nadie ha podido demostrar un ejemplo en la historia acerca de una leyenda que se desarrolle con tanta rapidez y que elimine el centro mismo de la verdad histórica. A medida que me documentaba de manera sistemática para el caso de Cristo, las evidencias de testigos oculares, corroborada, documental, científica, psicológica, huellas digitales o profética y otros datos históricos apuntan poderosamente hacia la conclusión de que Jesús en verdad es el único Hijo de Dios. Sí, pero ¿qué de esos asuntos engorrosos que impiden que Templeton abrace la fe que, según él lo admite, desea tanto? Me obsesionaron. Eran los mismos que me confundieron una vez. Algunos de ellos comenzaron a molestarme de nuevo, mientras Leslie y yo viajábamos rumbo a casa. Viaje por el mismo camino. Leslie y yo guardamos silencio por un tiempo. Miré por la ventanilla a las ondulantes praderas de la campaña canadiense. Al fin, Leslie dijo: me parece que tu entrevista terminó un poco de repente. ¿Qué dijo Templeton antes de que te fueras? En realidad, estaba muy afectuoso. Hasta hicimos un recorrido por su apartamento, le dije. Daba la impresión que no quería que me fuera. Sin embargo, a pesar de todo lo que traté, no pude lograr que volviera a entablar la discusión de sus sentimientos hacia Jesús. Me quedé pensativo por un momento antes de continuar. Dijo otra cosa más que me sorprendió. Cuando ya estaba listo para irme, me miró a los ojos con una mirada intensa, me dio la mano y dijo con gran sinceridad: nosotros hemos estado en el mismo camino. Leslie asintió con la cabeza. Sí, has estado. Los dos son escritores, los dos fueron escépticos, dijo y luego agregó con una sonrisa. Y los dos son muy testarudos como para aceptar la fe hasta que están seguros de que no está llena de agujeros. Tenía razón. Sin embargo, como ya sabes, su mente parecía muy cerrada, dije. Insistió que no podía haber un Dios amoroso, y al mismo tiempo su corazón parecía muy franco. En cierto modo, creo que quiere a Jesús tanto como a las personas que llegaron a Indianápolis, pero no lo acepta, al menos no lo cree, no con sus objeciones. Leslie y yo pasamos la noche en un motel en Michigan y, por último, llegamos a casa antes del mediodía del siguiente día. Subí nuestra maleta por las escaleras y las tiré sobre la cama. Leslie abrió la cremallera y comenzó a sacar las ropas. Por lo menos estaremos en casa por un tiempo, comentó. Bueno, no del todo, respondí. No olvidaba las preguntas de Templeton. Resonaban muy hondamente con las mías. Así es que decidí repasar y ampliar mi jornada espiritual en una dirección diferente a la seguida cuando escribí El caso de Cristo. Esta se trataba de una investigación de la evidencia histórica de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Una vez más quería determinar si hay respuestas que satisfagan el alma cuando enfrentan al cristianismo con las preguntas más duras y desconcertantes que causan dudas molestas en nuestro corazón. ¿Puede la fe en realidad hacerle frente a la razón? ¿O el riguroso escrutinio intelectual desechará a Dios? Resolví buscar a los más sabios y ardientes defensores del cristianismo. Mi intento no era tener un acercamiento cínico y antagónico al acosarlos con preguntas superfluas o buscando la manera de acorralarlos en una esquina retórica. Esto no era un juego para mí. Estaba sinceramente interesado en determinar si ellos tenían respuestas racionales a las 8 grandes. Quería darles amplias oportunidades que explicaran sus razonamientos
y evidencias en detalles con el objetivo de que, al final, evaluara si tenían sentido sus posiciones. Lo que más quería era averiguar si Dios decía la verdad cuando afirmó: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Levanté el teléfono. Ya era tiempo de emprender el camino en busca de respuestas. Charles Templeton no esperaría menos. Bien, aquí termina la introducción. No sé cuánto va a durar este video, pero sin duda es bastante largo, pero creo que ejemplifica mucho lo que muchas personas pasan, y es que creen que la razón no les va a dejar llegar al cristianismo. Y sí, probablemente algunos de ellos lastimosamente ven el cristianismo como una carga, porque creen que ser cristiano es pertenecer a una organización religiosa. Sin embargo, el cristianismo es una enorme bendición. Es el amor de Dios en nuestra vida, es el cielo gobernando en nosotros. Así que eso es lo que vamos a investigar en este video, perdón, en este libro, en esta serie de videos. Gracias por estar acá. Podemos aprovechar este video para que dejen acá en los comentarios preguntas que tengan al respecto. Si es alguna pregunta que vamos a tratar en un video anterior, obviamente la vamos a responder en ese momento. Y bueno, sin más, gracias por estar acá y un saludo y mucho ánimo.